En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su programa Hablemos de Políticas Públicas. Hoy día, como siempre, nos acompaña Fernando Calmer y también estará con nosotros Jorge Aguilar de la Fundación Friedrich Naumann. Pero con su permiso, primero vamos a saludar a todas las radios que se conectan con nosotros o a las televisiones también, a los canales de televisiones regionales. Hay que saludar a Radio Frecuencia en Cajamarca, Radio Onda Popular en Cajamarca en todas sus frecuencias y filiales, Chota, Cutervo, Bambamarca, Chugur. Acuérdense, amigos de Chugur, que hasta ahora estoy pidiendo mi queso y no llega, pero bueno. Huánuco, Huancavelica en Telecadena, Canal 4, Lima, Radio Estelar, Radio Municipal, en Puno, Visión TV, Canal 7, Radio Visión también en 95.5 de la FM, en San Martín, en Radio Huánuco Digital, Canal +1 Televisión en Moyobamba, San Martín. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Fernando, muy buenos días. Te hemos levantado temprano. Y también a nuestro querido amigo ahora Jorge Aguilar de la Fundación Friedrich Naumann, que es el jefe de comunicaciones de la Fundación Friedrich Naumann para países andinos, que tan gentilmente nos ayudan, nos ayudan en que este programa llegue a ustedes. Fernando, ¿cómo estás? Hola Gustavo, hola Jorge, hola a todos, muy buenos días. Estamos acá nuevamente, como todos los sábados, para poder llevarles a ustedes, los que nos escuchan, un poco de lo que viene sucediendo en la coyuntura. Hoy día tenemos dos excelentes invitados, además de Jorge, que nos va a contar, como dice Gustavo, las novedades de la Fundación Friedrich Naumann para este y el próximo año. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Gustavo. Gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia. Sí, en nombre de la Fundación es muy grato participar en este espacio que permite intercambiar ideas. Quisiera compartir con ustedes una información muy importante que ha sucedido recientemente en Alemania. Este domingo pasado tuvimos elecciones en Alemania, elecciones parlamentarias, y al partido que estamos afiliados, el FDP, sacó muy buenos resultados, el resultado más alto de su historia, un 12%, que nos permite ingresar al Parlamento alemán y probablemente ser parte también del nuevo gobierno en Alemania. Entonces es una noticia muy buena para nosotros y quisiéramos compartirla con ustedes y con la audiencia. Y bueno, también quisiera aprovechar la oportunidad para presentarles brevemente la institución que representamos, que es la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos. Trabajamos en 6 países de la región, no solamente en Perú, trabajamos en Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia y Ecuador. Estamos presentes con ellos a través de nuestras contrapartes. Representamos al Partido Liberal en Alemania, al FDP, y como lo acabo de mencionar, estamos muy contentos por el ingreso al Parlamento y trabajamos en diversas áreas de trabajo, por ejemplo, el Estado de Derecho, derechos humanos, libre mercado, digitalización, emprendimiento, todos temas afines a los temas que ustedes tocan también en este programa. Y consideramos muy importante este espacio que permite que lleguen a ustedes a no solamente la región capital, sino también a las diversas regiones del país. En ese sentido, me gustaría invitar a ustedes, a nuestros seguidores, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Fundación Friedrich Naumann Países Andinos, y les deseo un excelente espacio para que puedan intercambiar ideas con sus invitados. Bien, buenos días a todos, gracias. Muchísimas gracias, Jorge, Fernando, pero vamos a hacer un poquito de docencia en un minuto, porque la gente, Jorge, dirá, ¿cómo es eso que entraron al Parlamento? Claro, porque no es un régimen presidencialista, como es el caso de Perú, ¿no? Entre Correcto. comillas, presidencialista, ¿no? No lo digo por el presidente Castillo, lo digo por el general, por si acaso, ¿sí? Entonces, fíjense, en Alemania los parlamentarios se juntan, obviamente, es una cámara grande, y hacen coaliciones para formar
el partido de gobierno o el conjunto de personas por la cantidad de votos que tienen que tener para hacer el gobierno, y de ahí sale obviamente los ministros, bueno, ya un gabinete, el gobierno de turno. Entonces, Jorge, ¿podrías explicar brevemente esto como para Gustavo, para Fernando, que desconocemos, y que la gente un poquito de docencia, cómo es esto de que han entrado al Parlamento, qué implica eso y cómo se redistribuye el poder en Alemania? Porque esto es importante y aparte hacemos un poquito de docencia. Claro que sí, Gustavo. Lo voy a tratar de resumir de manera bastante concisa. ¿Sí? Tal como tú lo has mencionado, en Alemania no existen las elecciones presidenciales, sino las parlamentarias. Entonces son elegidos los parlamentarios que van a representar los partidos en el Parlamento alemán. Siempre se toma en consideración las elecciones anteriores en cuanto al porcentaje. En ese caso, el partido que representamos, el FDP, ha mejorado el porcentaje de votación en relación a la votación anterior. Eso quiere decir que vamos a tener una mayor presencia de parlamentarios. De todas maneras, asumimos que vamos a ser también parte del nuevo gobierno. Como tú bien lo mencionaste, se trata de agrupar coaliciones, de entablar conversaciones con los partidos políticos, con los socialistas, el Partido de la Unión también, los Verdes, y entre estos 4 partidos se va a formar el nuevo gobierno alemán. Esos son temas que probablemente duren semanas o quizás meses, porque se tienen que llevar a cabo conversaciones para determinar las políticas de Estado que se piensan llevar, los ministerios que se piensan también asumir en cuanto a los partidos. Pero en principio, para nosotros, como Fundación Política, es muy grato estar nuevamente en el Parlamento alemán, porque nos va a permitir trabajar mejor en la región. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge, por explicarnos eso. Nosotros nos vamos a una pausa, Fernando, porque ya tenemos a nuestra primera invitada que estará con nosotros, María Cecilia Villegas. Es una gran persona, pero experta en políticas públicas, así que quédense con nosotros, no se duerman, por favor, y vamos a una pausa y regresamos en Hablemos de Políticas Públicas. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Políticas Públicas, y como le dije antes de la tanda comercial, está con nosotros Fernando Calme del Solar, porque no nos podemos zafar de Fernando, pero está con nosotros también María Cecilia Villegas, que va a conversar con nosotros en temas de políticas públicas, porque ella es experta en temas de políticas públicas. María Cecilia, muy buenos días. Fernando, buenos días. Fernando, te cedo la primera pregunta a ti, mejor para este ping-pong con María Cecilia. Bueno, gracias, Gustavo. María Cecilia, es un gusto tenerte en el programa. Nos gustaría, tú siendo experta en políticas públicas, lo que tratamos en este programa es de que las personas que nos escuchan entiendan cómo pueden afectarlas en su día a día. No a través de un tinte político, sino la realidad. ¿Cómo es que lo que hemos visto durante la semana, en la discusión del ministro, y si es el ministro, es la política que aplica, las cosas que dicen los gobernantes, ¿cómo afecta el día a día de las personas? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gustavo. Fernando, me encanta tu pregunta. En realidad, cada política del gobierno tiene un impacto en la vida diaria de las personas. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que el gobierno está generando mucha inestabilidad. Esa inestabilidad se refleja en un alza del dólar. El dólar sube, está en 4.12 aproximadamente, y eso se refleja ¿en qué? En que cuando una persona quiere arreglar su cocina, por ejemplo, y va a comprar materiales de construcción, pues los materiales de construcción están más caros. Si una persona tiene un taller y lo quiere arreglar o comprar algún equipo para su taller, esos equipos también están más caros. Si hay una señora que tiene una peluquería y necesita un secador de pelo nuevo o alguno de esos implementos, pues esos implementos están más caros también. Entonces, cuando el gobierno genera inestabilidad,
eso se ve reflejado en el bolsillo de todas las personas, de las personas más simples de a pie. Ese es uno de los problemas grandes que tenemos. Otro problema es, por ejemplo, lo que hemos visto con el intento del gobierno de nacionalizar el gas de Camisea. Hemos visto los impuestos y cómo contribuye Camisea pagando sus obligaciones a los gobiernos, al gobierno central y a los gobiernos locales. El día miércoles, si no me equivoco, la municipalidad de Pisco, de Paracas, no sé cuál ha sido, paralizó la planta de Paracas de Pluspetrol. Eso tiene un impacto porque de pronto el gas de Camisea va a tener que ser regresado a los pozos de donde sale. Entonces, no se va a poder producir suficiente gas para que la señora cuando va al mercado compre su gas para cocinar. ¿Eso qué significa? Como no hay suficiente gas, entonces el precio del gas va a subir y cuando vayamos al mercado a comprar, pues no nos va a alcanzar. Ese es el impacto real que tienen las políticas del gobierno y por eso es que es tan importante entender qué cosa es lo que está haciendo el gobierno y nosotros como ciudadanos exigirles que las políticas sean coherentes y nos permitan tener una buena calidad de vida a todos los peruanos. Interesante, María Cecilia, lo que estás diciendo, y yo quisiera ahondar un poquito más sobre esos ejemplos que has puesto del día a día, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, son medidas que solamente les afectan a los grandes, ¿no? Si privatiza, o en este caso va a estatizar Camisea, si es que lo hace, nadie sabe que para hacer eso tiene que pasar por el Congreso, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo dice, uy, ahora ya, pero quién sabe, a lo mejor quiere cerrar el Congreso. Ese es un ruido político que mucha gente del día a día dice, ya me cansé, es más de lo mismo, veo un programa a otro y me cuentan que es política. Pero ¿cómo estas políticas, acabas de decir, afecta al día a día, ¿no? Al día a día, a la ama de casa, que cuando va a comprar, pero también al agricultor, por ejemplo. ¿Cómo le va a afectar al agricultor? Si podrías hacer un ejemplo, porque la gente nos está escuchando en Cajamarca. En Cajamarca, por ejemplo, o en Huancavelica, el agricultor que está... ¿Cómo le afecta este impacto? Porque lo ve Camisea y como que lo ven en la luna, ¿no? O sea, eso no llega aquí, no se siente, entonces para mí la vida es normal. ¿Hay realmente ese impacto? Por supuesto que hay un impacto directo en la vida de todos los peruanos, ¿no? Para comenzar, la gran mayoría de peruanos ganamos nuestro sueldo o el producto de nuestras inversiones. O sea, si tenemos una bodeguita, si tenemos una peluquería, lo que sea que tengamos, ganamos en soles. Entonces, con la subida del dólar, nuestro sol vale cada vez menos. En el caso de los agricultores, pues los agricultores tienen que comprar semillas, tienen que comprar fertilizantes, tienen que luego vender sus productos en el mercado. ¿Y qué es lo que sucede? Que como las personas cada vez tienen menos dinero en el bolsillo, pues van a comprar menos. Ese es el impacto directo de la subida del dólar. Eso es en el caso de los agricultores, pero vamos a ver a aquellos que tienen una bodeguita. Pues entonces van a vender menos porque la plata no nos alcanza en el bolsillo y tenemos que priorizar, ¿no? Es claro el ejemplo del gas porque tenemos que cocinar o el ejemplo del transporte. De pronto la gasolina, el petróleo comienza a valer más. Entonces transportar los productos de ese agricultor de Cajamarca al mercado le es mucho más caro y por lo tanto él termina ganando menos. Claro. Fernando. Entonces, ese discurso que a veces escuchamos que se dice que no, el alza de precios es debido a que el empresario está reteniendo o especulando. El empresario está en todos los niveles, no solamente grande, sino mediano, micro, pequeño. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es efectivamente, ¿no? Lo que pasa día a día. Si a mí me cuesta más producir, ya sea la cosecha que estoy haciendo o, digamos, la ropa que estoy trabajando en mi taller textil, la tengo que vender más cara, ¿no? O sea, ¿esa es la realidad o sí es especulación y que hay alguien que dice, no, yo lo quiero vender más caro por si acaso? ¿Cómo es la realidad? No, es lo que tú has descrito es tal cual, Fernando, y tú sabes muy bien, porque tú eres emprendedor, que la mayoría de empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. El peruano es un emprendedor por naturaleza.
El que menos tiene un tallercito de costura en su casa, tiene una tiendita, una bodega, una peluquería, ¿no es cierto? Entonces, esos pequeños empresarios son los que se van a ver más afectados. ¿Por qué suben los precios cuando hay escasez? Si yo no puedo producir suficiente porque cada vez me cuesta más, y vamos al ejemplo de Gamarra, por ejemplo, y de los textileros y de la señora que tiene su taller en su casa, ¿no? Entonces yo quiero ir a comprar un tela para hacer vestidos, ¿no? Entonces yo voy al mercado, compro la tela y de pronto me doy cuenta que la tela ha subido de precio. Y si yo antes iba a comprar, no sé cómo se llaman los paquetes de tela, pero si yo iba a comprar 2 de esos paquetes, ahora solo me alcanza para comprar 1,5. Eso significa que yo no voy a poder hacer los 20 vestidos que había previsto, que quería vender a 30 soles cada vestido, sino que me va a alcanzar solamente para hacer 15 vestidos. Como yo solo voy a poder hacer 15 vestidos, pues ya no los puedo vender a 30 soles. Los voy a tener que vender a 40 soles. ¿Por qué? Porque si no, yo ya no gano nada. Y el objetivo de todo emprendedor es ganar dinero. No importa si estamos hablando del más pequeñito, del taller en la casa, de la peluquería en la casa, de una empresa mediana o de una gran empresa. El objetivo de todo empresario es generar riqueza. El único que genera riqueza en un país es el empresario. Entonces, si a mí me suben los precios de mis insumos y de pronto sube la gasolina también o sube el gas y yo soy una persona que preparo comida en mi casa y llevo los almuerzos para los trabajadores de la construcción que están construyendo o mejorando un colegio cerca de mi casa, pues esa gasolina para llevar el almuerzo va a ser más cara. O ese gas para poder cocinar va a ser más caro. Y si yo antes vendía mi almuerzo a 12 soles, pues ahora lo voy a tener que vender a 15. Y eso se ve reflejado en los bolsillos de cada uno de los trabajadores del Perú. Perfecto, María Cecilia. Yo quiero hacerte una pregunta y hacer un poquito de docencia, ¿no? Para las personas que nos escuchan. Fíjate, usualmente se piensa, ¿no? Algunos dicen, hemos hablado del tema de Camisea y el tema de la posible nacionalización. Camisea, obviamente, da una cantidad de plata, de recursos, por impuestos al Estado peruano. Esos impuestos sirven para hacer diferentes obras, como también para pagar a funcionarios, porque el Estado trabaja con funcionarios, nos guste o no nos guste, es así, se necesitan los funcionarios, pero para los famosos bonos, todo lo que se ha prometido en campaña, ¿no? El impacto que implicaría eso. Porque hay personas que piensan, y sí quisiera que nos puedas explicar, hay personas que piensan que el Estado es un barril sin fondo, ¿no? O sea, ahí hay mucha plata, dice, el Estado tiene mucha plata, pero ¿la plata de dónde viene? ¿De dónde viene esa plata? ¿Y esa plata de dónde viene? Que son las promesas de gobierno incluso, o de los gobiernos municipales o locales, ahora que estamos a un año de las elecciones regionales y municipales, todo esto que te van a prometer los alcaldes, los gobernadores e incluso el presidente, ¿de dónde va a salir? ¿Nos podrías explicar un poquito para que la gente lo entienda? Sí, claro que sí. De hecho, el sector público se financia en 3 formas. La primera es con el pago de impuestos, ¿no es cierto? Los impuestos en el Perú se pagan sea porque es el impuesto a la renta, de la riqueza que se genera, de los ingresos que generamos como trabajadores, sea a través del IGB, que es el impuesto general a las ventas, sea a través de préstamos, cuando el Estado, el gobierno va a pedir prestado dinero, y hay una emisión de bonos, por ejemplo, o sea a través de la maquinita. La maquinita es lo que sucedió en el gobierno de Alan García, cuando el Estado no podía generar suficientes ingresos y por lo tanto comenzó a emitir billetes. La Constitución Política del 93 impide que el BCR, que el Banco Central de Reserva, haga eso al día de hoy. Entonces, las únicas fuentes de financiamiento del Estado es a través de impuestos, esto es la generación de riqueza del sector privado,
que genera unos impuestos para el sector público o a través de préstamos. ¿Qué es lo que ha sucedido con este gobierno? Este gobierno ha generado tal inestabilidad que nos han calificado como un riesgo alto a nivel internacional. Eso quiere decir que cuando el Perú vaya a pedir un préstamo afuera, la tasa de interés va a ser más alta. ¿Cómo lo explico esto? Si yo voy, por ejemplo, a una cooperativa y quiero construir el segundo piso de mi casa o quiero arreglar un baño, pues yo voy y normalmente te piden tus boletas de pago o si tienes una empresa, cuánto estás generando y tú pides, ¿no? Necesito 10,000 soles para arreglar mi baño o necesito 25,000 soles para techar mi segundo piso, ¿no? Entonces, estos bancos, estas cooperativas te dicen, bueno, te estudian si has sido un buen pagador en el pasado, si tienes un buen trabajo, si tu empresa va bien y te ponen una tasa de interés. Entonces te pueden decir, yo te voy a prestar, pero como eres un buen pagador, te voy a cobrar 15% anual. Si eres un mal pagador, te voy a cobrar 50% anual. Ese es el valor del dinero, el valor que nos están dando por prestarnos el dinero. Bueno, en el caso del Perú, como nuestro rating crediticio ha bajado, nos ven no tan atractivos, entonces ahora para que nosotros podamos acceder a un préstamo, tenemos que pagar más. El dinero para el Perú es cada vez más caro, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que el Estado tenga cada vez menos recursos. Y esto es un problema, porque si nosotros vemos lo que está sucediendo con Camisea, lo que está sucediendo con Las Bambas, que la inversión minera está paralizada, y lo que está sucediendo con los demás empresarios, se le está diciendo a los empresarios, ustedes son los malos, y estamos olvidando que la mayoría en el Perú somos empresarios, pequeños, chicos, medianos, grandes, pero somos empresarios. Entonces, cuando se pinta al empresario como el malo de la película y no se nos da garantías que aseguren nuestra inversión, pues dejamos de invertir. Y si dejamos de invertir, dejamos de generar riqueza. ¿La riqueza cómo se genera? Porque yo comienzo a vender y voy haciendo mi empresita cada vez más grande, paso del taller en un cuartito de mi casa de textiles, de vestidos, paso a alquilar un localcito, a alquilar un garaje y a tener un taller más grande, ¿no es cierto? Luego puedo tener también una tiendita y voy haciéndolo cada vez más grande. Si yo dejo de invertir, además, dejo de generar puestos de trabajo, porque además el empresario, además de generar riqueza y pagar impuestos, pues genera puestos de trabajo. Imagínense las señoras que trabajan como costureras en estos locales, o el dependiente de la bodega de la esquina, ¿no? O el que está en el taller de mecánica, o las estilistas en las peluquerías. De pronto, si la gente deja de tener dinero en el bolsillo para acceder a estos servicios, o el gobierno comienza a generar inseguridad, pues yo ya no voy a crecer mi taller que tenía en mi casa, ya no voy a alquilar el garaje. O al revés, si ya había alquilado el garaje, voy a devolver el garaje y voy a regresar a mi casa, porque no tengo seguridad de que el gobierno me va a permitir invertir. Entonces, ahí se va generando una reducción en la inversión que se ve reflejada en menos ingresos para el país. Si hay menos ingresos para el país, pues el gobierno no puede arreglar los colegios, no puede mejorar los servicios de salud, no puede ocuparse de las carreteras, de las pistas, de las veredas, de los proyectos de agua y saneamiento que son tan importantes, sobre todo en la época del COVID. Bien, muchísimas gracias, María Cecilia. Ha sido muy interesante. No sé si Fernando quieres decir antes, para no quitarle más tiempo a María Cecilia y ya ir a la tanda comercial. Que muy claro lo que ha dicho María Cecilia, los empresarios somos todos y la inversión privada la hacemos de todos lados, o sea, no solamente son los grandes empresarios, sino los micros, los pequeños y los medianos. Entonces, cuando escuchemos que el empresario es malo y que la inversión privada es algo negativo, somos nosotros los que nos están escuchando, los que tienen su bodeguita, los que están en el mercado. A ustedes se están refiriendo cuando dicen que son malos. María Cecilia, muchísimas gracias. Gustavo, te doy el pase.
Muchísimas gracias, María Cecilia, y te invitamos en otra ocasión para seguir conversando sobre temas de políticas públicas, sobre temas de economía, sobre temas de mujer, que también eres experta en estos temas, pero hoy hemos querido resaltar esta experiencia que tú tienes y la facilidad de explicar, como yo digo yo, con manzanitas, para no decir otra fruta, porque si no nos van a decir que somos de un color político, ya, por manzanitas, para que entiendan las personas, y no es que es un floro que dice Gustavo o Fernando, que sean están todo el día pensando en lo mismo, no. Invitamos expertos que les están diciendo a ustedes, queridos amigos, como yo siempre digo, con el lenguaje sencillo y siempre pensando en el bien común de ustedes como ciudadanos, como todos los peruanos que estamos ciudadanos que queremos lo mejor para nuestro país. Así que vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en el tercer bloque que tendremos ya con nosotros a Lorena Sandoval. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. No se muevan. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Políticas Públicas, y como les dije antes de la tanda comercial, está con nosotros Lorena Sandoval. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio y Producción y la Producción de Cajamarca, y Fernando Calmes del Solar, que nos acompaña también como co-conductor de este programa. Lorena, muy buenos días, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Primero, estás en Cajamarca, entiendo yo. Sí, sí, estoy en Cajamarca. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Fernando. Un placer estar conversando con ustedes. Muchas gracias a ti por darnos este espacio. Y justamente este espacio, nosotros de este programa, siempre buscamos una voz de Lima o internacional, pero también una voz dentro de las regiones del país, ¿no? En este momento te están escuchando justamente en Radio Onda Popular, Radio Frecuencia, y creo que allá en Cajamarca, como en todo el Perú, la pregunta que viene clara es ¿cómo la están pasando? A nivel de microempresarios, pequeños empresarios, como empresarios que son, ¿cómo está la situación económica? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen en este momento que tenemos que trabajar como país, crees tú? Me gustaría que empecemos por ahí la conversación. Bueno, en realidad yo creo que en todas las regiones, en todo el Perú, la estamos pasando muy mal los empresarios, pequeños, medianos y grandes, y es básicamente al nivel de inestabilidad que existe en nuestro país, ¿no? Yo tengo ya varias décadas, digamos, en la actividad gremial, y en cada crisis política por la que ha pasado el Perú, yo me sentía siempre muy alarmada, y cuando íbamos pues a espacios con el BCR o con el IPE, siempre nos decían, tranquila, el Perú es un país que ha aprendido a diferenciar el tema político del tema económico, y no importaba pues si se vacaba un presidente, si es que el Congreso se peleaban entre ellos, siempre había una línea que separaba lo político de lo económico, y las decisiones que se tomaban al respecto garantizaban de que lo económico no sufriera mucho, ¿no? Entonces, creo que esta es la primera vez que como país hemos cruzado esa delgada línea, y que poco a poco estamos viendo los resultados, ¿no? El tema de la inflación comienza a afectar el bolsillo de las personas de a pie en los mercados. A mí me angustia muchísimo cuando enciendo el televisor y escucho a las mujeres de los vasos de leche, de los comedores populares, pidiendo ayuda porque ya no pueden sostener sus espacios en donde apoyan a tanta gente, ¿no? Entonces, es preocupante, pero es preocupante no solo para el sector empresarial, sino para toda la población, ¿no?
Clarísimo, clarísimo. Mira, Lorena, y ustedes ya en Cajamarca, ahora se está pasando esto a nivel con el gobierno nacional, pero ustedes en Cajamarca vienen ya de unos años bastante complicados en los que la inversión general, desgraciadamente Cajamarca ha caído como una de las regiones ahora con menos inversión, con mayor pobreza. ¿Cómo están los empresarios cajamarquinos, como dices tú, de los mercados, los que nos escuchan? ¿Cómo crees o qué crees que podría pasar en Cajamarca directamente para poder sacar adelante? ¿Hay algo que se puede hacer? Bueno, en realidad, como tú bien lo indicas, Fernando, nosotros venimos de una recesión económica bastante prolongada que se originó, o bueno, tuvo diferentes puntos de inflexión, pero el más alto creo que fue la crisis de Conga, en donde la inversión comenzó a descender y obviamente se perdieron muchísimos puestos de trabajo. Creo que Cajamarca aprendimos a la mala cómo es que un sector productivo formal que no necesariamente puede darle trabajo a toda la población, ¿no? Porque en algún momento la queja fue, este sector genera muy poco empleo directo, pero cuando ese empleo directo desapareció, también comenzaron a desaparecer los consumidores y comienza a desaparecer el que compra zapatos, el que compra pan, el que compra ropa en el mercado, y entonces eso va haciendo que la economía sufra ya en mayor escala, ¿no? Entonces, un tema es que los cajamarquinos ya estamos como que curtidos, ¿no? Yo estoy en el sector vehicular, mi negocio particular, al margen de mi actividad gremial, está enfocado en la venta de vehículos, y todos mis compañeros de otras regiones dicen, oye Lorena, pero ustedes, ¿cómo siguen, no? Siguen invirtiendo, siguen saliendo adelante, y es que yo creo que tenemos 10 años en los que nos curtimos, no teníamos más salida que seguir adelante, ¿no? Pero ahora el tema ya es un poco más complejo, porque una cosa es tener una región en crisis y otra cosa es que tener muchas regiones en crisis en el país. Y yo creo que eso finalmente va a terminar otra vez afectando a las personas más vulnerables, ¿no? Lorena, qué interesante lo que acabas de mencionar. La verdad que yo he tenido el gusto de conocer tu tierra, he ido muchas veces a Cajamarca, a la ciudad, conozco Chota, ¿no? La tierra del presidente Castillo, conozco también la parte de Cutervo, ¿no? Me han llevado por esas zonas, y hace 15 años, a lo mejor, Cajamarca era el boom, ¿no? Ir a Cajamarca, un pasaje aéreo a veces te costaba 400, 500 dólares para ir a Cajamarca, porque tenían 3 vuelos diarios, me acuerdo, incluso me acuerdo hasta los horarios, y había mucha gente que viajaba a Cajamarca, entró una nueva aerolínea, hubo una bonanza económica. Cajamarca como ciudad era muy cara, porque, claro, había una actividad minera fuerte, muy fuerte, y trajo mucho comercio. En los últimos años ha ido bajando todo esto, ¿no? Y ya, bueno, después de la pandemia no he podido ir, pero ya el comercio se fue apagando, ¿no? Esto es lo que he visto, y tu testimonio, a ver si nos puedes decir también, ¿no? Poco a poco como que la luz que tenía Cajamarca comenzó a bajar tenuemente, ¿no? Y los foquitos de la plaza, yo diría mayor, la plaza de ustedes, que tenían tantos comercios, ya comenzaron a bajar. Todavía quedará, por ejemplo, el famoso restaurante Salas, que tiene tradición, que es conocidísimo, ¿no? En Cajamarca. No le estamos haciendo propaganda por si acaso, pero es importante. Pero yo me acuerdo de todo esto. Y la bonanza que tuvieron, y no se pudo aprovechar, lamentablemente. Hubo errores de repente por ambos lados. Seguramente también la actividad privada cometió errores, porque hay que decirlo. Pero hoy como están, como dicen, 10 años ustedes han estado curtidos, porque han vivido bajo estos regímenes, si quieres. Hoy ya es el país. La pobreza aumenta mucho más, la anemia ha crecido muchísimo en Cajamarca, y esto es inaudito, ¿no? ¿Cómo crecer la anemia cuando tú tienes
una tierra bendita llena de lácteos. Acá yo fastidio siempre a los amigos de yogur, que hasta ahora no me mandan mi queso, así les digo. Pero fíjense esto, o sea, realmente, ¿cómo es posible que la anemia crezca en una tierra tan fértil como la cajamarquina? ¿Qué ha pasado en esta historia? Porque la verdad, a lo mejor ustedes como región están más adelantados que nosotros, ¿no? Que nosotros vamos a tener que vivir esta crisis que ustedes ya hace 10 años lo viven. Mira, justo el tema digamos, el título del programa de ustedes que tiene que ver con hablar de políticas públicas me lleva, digamos, a nuestras reuniones gremiales de hace 10 años, ¿no? De hace 10 años en donde nosotros hacíamos un llamado a nuestro gobernador regional un poco a que los recursos que se tenían de la minería fuesen invertidos en generar nuevos espacios productivos para Cajamarca, que se mejorara el sistema educativo, que se mejorara el agua potable. Cuando tú hablas de desnutrición, hay varios factores que se correlacionan para llevarnos a la desnutrición infantil, ¿no? Primero, tú tienes una población con indicadores educativos muy bajos, ¿no? Hacíamos algunos análisis. 6 de cada 10 estudiantes en Cajamarca antes de la pandemia no terminaban su educación secundaria. Y el porcentaje de deserción es mucho mayor entre las mujeres, porque normalmente se piensa que, bueno, la mujercita encontrará un varón que la apoye y que la saque adelante, entonces no necesita tener educación. Eso es lo que se piensa muchas veces y es la realidad en nuestras regiones, ¿no? Entonces, tú tienes a una madre de familia que con las justas sabe leer y escribir, que no tiene acceso a la información que le puede ayudar a alimentar bien a su bebé, a tener buenas prácticas que lo ayuden a desarrollarse. Pero además, pues, tienes que a su casa no llegue el agua y entonces hay que traer agua de la quebrada y el agua está contaminada y tiene parásitos. Y la familia cuando la toma, también su salud se ve mermada y la desnutrición, además de que ya la alimentación es bastante mala, primero por las carencias económicas, luego por las carencias educativas, luego por las mismas enfermedades de las que son víctimas en el campo porque no hay agua potable. Tú tienes ahí pues un cóctel mortal. Entonces, lo que nosotros le pedíamos al gobernador regional de hace 10 años, que estaba visiblemente en contra de la minería y que ayer o antes de ayer ya salió en el periódico que se le decomisaron 12 propiedades, el único que realmente salió de la pobreza en Cajamarca fue él, ¿no? Ustedes, tú bien lo has dicho, Gustavo, el sector minero cometió muchísimos errores y había mucha gente que yo siento en la misma lógica que vemos ahora en las redes, ¿no? Estos miserables empresarios que paguen, ¿no? Que paguen porque nos maltratan. Estos miserables mineros que paguen, ¿no? Que nos la paguen. Finalmente, muchos de estos trabajadores mineros que ya tenían todo un ranking internacional, fueron contratados en Canadá, en Australia, se los llevaron a México, y ¿quiénes nos quedamos a sufrir la pobreza? Los que no podíamos, los locales, ¿no? O sea, la señora de la bodega, la señora del pan, el taxista, los empleados que hacían limpieza de vías, cunetas, tuvieron que comprar con sus ahorros un mototaxi, y ahora si ustedes vienen a visitarnos, pues nuestras calles son un caos de mototaxis, ¿no? Entonces, ¿cómo empujamos al gobierno a que los recursos que el privado genera, porque el privado genera la riqueza y se le entrega al Estado, tengan políticas públicas que permitan que todos nos desarrollemos de la misma manera, ¿no? Muy interesante, la verdad. Fernando, por favor. No, clarísimo, Lorena, clarísimo, y queda claro, ¿no? Que
que la inversión privada, el empresario privado, va desde la gran minería hasta la persona que ahora ha tenido que ocuparse su mototaxi, porque comprarse ese mototaxi es hacer inversión privada. Y queda clarísimo además que en Cajamarca el problema no era un problema de ingresos económicos para el gobierno regional, sino fue una mala gestión de las autoridades. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas que nos escuchan en las otras regiones y en la misma Cajamarca? ¿Qué debemos estar atentos con este gobierno? ¿Qué cosas ves tú que se están repitiendo de que sucedió en Cajamarca? ¿O qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que buscar como empresarios que somos, micro, pequeños empresarios que estamos todos los días sacando nuestra familia adelante? Bueno, yo creo que a nivel nacional, los gremios, desde los pequeños hasta los grandes, estamos muy atentos a lo que haga el gobierno central, pero yo creo que es muy peligroso que todos, como sociedad, no valoremos que se necesita una estabilidad, ¿no? Yo empecé explicándoles que tenía cada cierto tiempo una crisis emocional. Cuando sacaron a PPK, yo corrí, creo que en esa época Diego Macera estaba en Cajamarca y decía, Diego, ¿qué va a pasar, no? O sea, vamos a morir, vamos a desaparecer como país. Y él decía, cálmate, mientras haya estabilidad y mientras en el BCR la cosa siga siendo manejada de una manera independiente, vamos a estar bien, ¿no es cierto? Entonces yo el primer peligro que veo es que no se termine de nombrar al presidente del BCR, ¿no? Y es un peligro porque si en esa posición llega a estar una persona que no entienda que el tema económico tiene que estar totalmente separado del tema político, podemos comenzar a tener los problemas que tuvimos en algún momento, a entregar recursos para hacer populismo y para comprar votos, ¿no? Para comprar conciencias de alguna manera, y eso no nos lleva a ningún buen puerto. Entonces yo creo que lo primero a lo que hay que estar atentos es que se necesita que se nombre al presidente del BCR, que se nombre al consejo directivo del BCR también a personas que tengan credenciales técnicas, ¿no? Y también hay que estar muy atentos a los nombramientos que hay en otros espacios del Estado, ¿no? A mí me ha generado mucho disgusto realmente el nombramiento que hubo en el Indecopi. Y claro, he tenido amigos en las redes que me dicen, oye, pero ¿a ti qué te importa? Finalmente el Indecopi siempre ha sido enemigo de los empresarios. Pero yo no solamente soy empresaria, también soy un actor de la sociedad, ¿no? Soy mamá, soy consumidor y al margen de mi actividad empresarial me da una seguridad saber que yo puedo ser un consumidor que está protegido por un estamento del Estado y ya como empresario yo tengo que también aceptar que en los últimos 10 años nos ha obligado a ordenarnos. En el sector en el que yo estoy, hace 10 años la gente podía hacer una queja sobre la calidad de su vehículo y no pasaba nada. Ahora tú solamente tienes que levantar la mano y decir tu libro de reclamaciones y todo el mundo corre y en 5 minutos tienes solucionado tu problema, ¿no? Entonces nos ha obligado al sector empresarial a cambiar todas nuestras estrategias de atención al cliente y garantiza realmente que haya, que se respete el derecho del consumidor. Entonces, si tú tienes a personas como los anteriores presidentes del BCR con currículos intachables, que si a mí me preguntan, oye, ¿tú los contratarías para que dirijan tu empresa? Yo los contrato a ojos cerrados, ¿no? O sea, yo sé que le puedo dar mi clave token y que no me van a agarrar un sol, y ahora tener personas que porque son hijos de X o Y estén ocupando un cargo, es muy doloroso y hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Yo en las redes veo que la gente dice, no, pero déjalos, así ha sido todo el mundo. Yo no creo que los últimos gobiernos hayan sido tan descarados en este tema, ¿no? Entonces hay que estar muy vigilantes. Bueno, la verdad, interesantísimo todo lo que has dicho, Lorena,
pero voy a agradecerte esta entrevista, es la primera, va a haber otras, te vamos a seguir invitando definitivamente. Y hay una frase que tú nos has dicho, si ustedes vendrían, te aseguro que vamos a estar allá, te aseguro que vamos a estar allá porque la batalla hay que darla, la batalla de las ideas, la batalla del pensamiento, pero la batalla de las calles también. Ahí Fernando es un gran experto en todos estos temas. Yo creo definitivamente que la voz que acabas de decir es de una persona, no es Gustavo Nakamura, no es Fernando Calmer, no es Fernando Calmer del Solar, no Gustavo Nakamura, que pueden decir, bueno, este es hijo de migrante, este es chinito, japonesito, no. Ha dicho una mujer cajamarquina, madre de familia, ciudadana igual que todos nosotros y una emprendedora y empresaria, que quiere lo mejor para su región y para su país. Así de claro. Y creo que te felicito la verdad con la franqueza y la dureza que has dicho las cosas, y creo que va a dar que hablar seguramente lo que has mencionado, y vamos a seguir adelante en esta lucha importante que debe ser escuchada todas las voces para que nuestro país tenga lo mejor, porque se merece lo mejor, porque nuestros hijos se merecen lo mejor. Yo siempre digo como padre de familia también que soy. Muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo. Yo quisiera sí. Que me des 5 minutos más para hablar de, no sé si 5, quizás 2, de estas lecciones aprendidas que tuvimos en Cajamarca, ¿no es cierto? Dale. Yo creo que los empresarios y un sector quizás no tan grande de la población, nos dimos cuenta de que el crecimiento económico no sirve de nada si no se convierte en desarrollo para todos, ¿no? Porque tú puedes tener costales de plata en tu casa encerrado, pero si abres la puerta y te meten 5 piedrazos y no puedes salir de tu casa, esa bonanza económica que tú tienes no te sirvió de nada, ¿no? Nosotros durante el 2011 tuvimos protestas muy fuertes. Yo recuerdo mucho que mi niña, chiquitita, ya no recuerdo ni cuántos años tenía, se cayó y se rompió un diente. Y yo me subí al carro e intentaba llegar a la clínica, y un piquete de personas con púas y cosas nos paró, y yo lloraba, intentaba explicarles que mi niña estaba con la cara rota. Y una señora muy amable me defendió de los demás, ¿no? Dijo, oye, déjala pasar, que no ves que su niña está desangrándose. Pero en ese momento yo me di cuenta que no importa cuántos recursos tú tengas, si todos tus vecinos te odian, no te sirve de nada. Entonces yo creo que eso es algo que el sector empresarial ha aprendido a la mala. Yo creo que, y aunque todos no lo crean, la CONFIEP y Perú Cámaras tiene ahora un actuar diferente, que están intentando poner a las personas al centro de todo el desarrollo económico que tiene que haber en el país, ¿no? Entonces, yo creo que estamos yendo hacia un empresariado más responsable, y que no podemos ser en este momento, pues, los chivos expiatorios de todas las malas decisiones que tome el gobierno, ¿no? El tema de Camisea es importante entender también y estar alertas que simplemente es una especie de fetiche que están usando en contra del empresariado, o sea, que tomen las acciones que deben tomar para que el gas baje, en lugar de culpar al consorcio Camisea por una gestión que ellos no pueden hacer, ¿no? Y poner al pueblo en contra de los privados, que somos los que generamos empleo formal, los que finalmente aportamos para que haya un sistema de salud que pueda proteger a los trabajadores, y con nuestros impuestos generar el desarrollo para el Perú, ¿no? Muchísimas gracias, Lorena. Nosotros nos vamos a una pausa ya para dar por terminado el programa de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, adelante, y seguimos en esta lucha a hablar sobre políticas públicas que nuestro país necesita. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa comercial y regresamos en el último bloque ya de Hablemos de Políticas Públicas. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas.
RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Regresamos, queridos amigos, al último bloque de su programa Hablemos de Políticas Públicas. Hemos tenido un programa muy interesante y con nosotros está Fernando Calme para hacer un análisis final de este programa que hemos tenido hoy, a María Cecilia Villegas, y también hemos tenido a Lorena Sandoval, que es presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Fernando, ¿cuál es tu impresión de este programa? Bueno, Gustavo, efectivamente ha sido un programa bastante ilustrativo. Nos queda claro con las intervenciones de María Cecilia y de Lorena, primero, que no podemos permitir quienes somos micro y pequeños empresarios, que somos ambulantes, como lo decimos siempre en el programa, seamos ambulantes, tengamos un local chiquitito en el mercado, en el garaje de nuestra casa o en el tercer piso. Somos empresarios y no podemos permitir que un gobierno satanice nuestro trabajo. Efectivamente ha habido en algunos casos malas prácticas, pero esas hay que corregirlas y hay que trabajar unidos. Queda claro con lo que nos explicó Lorena, de cómo una mala gestión, ya sea del alcalde, del gobierno regional o del gobierno central, hace que esta inversión que se paga en impuestos no llegue a las personas y no llegue y no se traslade, como lo hemos discutido también en otros programas, en el colegio que tenemos a 2-3 cuadras donde deberíamos estar mandando a nuestros hijos y no al colegio privado, donde el hospital al que hemos recurrido ahora en la época de COVID y que no está en buen estado. El problema no es el empresario privado, porque el empresario privado somos todos y generamos la plata con nuestros impuestos. Y así nuestros amigos que pueden ser informales o más o menos, que hay que ser sinceros, somos muchos en el Perú, dirán, yo no pago impuestos, pero sí pagamos impuestos en el IGB de las compras y no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, esa plata es nuestra y se la damos al Estado. Y otra cosa súper importante, como dijo Lorena también, es los funcionarios del Estado, no solo los del BCR, sino el presidente, los gobernadores regionales, los ministros, son nuestros empleados. Y si nosotros no confiamos en ellos para llevarlos a nuestra empresa, a nuestra casa, ¿por qué están ahí en el gobierno? Hay que fiscalizarlos, hay que revisar qué hacen y hay que entender de que los gobiernos no se hacen en base a las personas, sino a las políticas. Es igual que en las empresas. Es lo que quiere lograr la empresa lo que vale, y no si el trabajador lo hace bien o mal. Si el trabajador lo hace mal, tenemos que cambiar. Eso es como funcionamos en nuestras pequeñas empresas, así debería funcionar el gobierno y ser mucho más eficiente. Creo que ha sido una linda mañana en la que hemos podido conversar de estos temas. Definitivamente, Fernando, ha sido muy productivo conversar con estas dos damas, ¿no? Explicándonos, María Cecilia, lo que tú bien has dicho, todo el tema de políticas públicas, pero bajar a ejemplos sencillos del día a día. Y en el caso de Lorena, lo que me sorprende es como que ella te dice, 10 años ya nos hemos curtido de esto. Imagínate. Y siguen luchándola. Ustedes que nos escuchan allá en Cajamarca, saben la realidad de su región. Nadie más que ustedes sabe cuál es la realidad de su región. No los vamos a decir nosotros que no estamos ahí, pero una ciudadana de ustedes, nuestra compatriota, pero que vive en la región Cajamarca, ha dicho las cosas como lo percibe y lo está viviendo. Creo que es un buen mensaje lo que ella ha mencionado y rescato algo importante. Más allá de que dijo que estaban curtidos, es que la minería también hizo cosas buenas como no hizo cosas buenas en Cajamarca seguramente, pero trajo muchos beneficios. Pero algo que dijo es bien importante. ¿Quiénes se beneficiaron de esos gobiernos regionales, de esas alcaldías? ¿Fueron realmente la población? Eso lo dejamos en pregunta para ustedes, queridos amigos allá en Cajamarca que nos escuchan. Y así para todos los ciudadanos que nos escuchan. ¿Quiénes son los que se están enriqueciendo en este momento con nuestros impuestos? ¿Es el empresariado? ¿Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los microempresarios? ¿O son
¿Quiénes? Respóndanse esa pregunta y seguramente van a encontrar una imagen rápidamente. Nosotros no somos quien para decirles, para direccionarlos, solamente queremos darles una forma de pensamiento y que puedan abrir los ojos y pensar un poquito más allá. A mí me cuesta abrir un poco los ojos porque soy medio chinito, pero a todos nos hacemos el esfuerzo de poder verlo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y nos vemos el próximo sábado en Hablemos de Políticas Públicas. Un abrazo, Fernando, y nos vemos el próximo sábado. Un abrazo con todos. Nos vemos. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.